Bienvenidos a Color al Aire, tu punto de encuentro con la innovación, liderazgo y sustentabilidad. Conoce de voz de expertos las últimas tendencias en el sector industrial de Latinoamérica y el mundo. Color al Aire es presentado por PPG, líder mundial en pinturas, recubrimientos y materiales especializados. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Color al Aire de PPG. Mi nombre es Natalie Serna y hoy vamos a hablar de un tema que está en tendencia, el tema de la protección de los mares y cómo los recubrimientos juegan un papel muy importante en la protección marina. El día de hoy nos acompaña Helen Espinosa. Helen lidera el segmento marino para PPG Colombia. Helen, bienvenida, ¿cómo estás? Excelente, Nati, muchas gracias por la invitación. Qué rico que estés acá. Antes de iniciar, cuéntanos un poco sobre tu rol dentro de la organización, tu rol dentro del segmento marino. Bueno, tú bien lo has dicho, lidero el segmento marino para Colombia, un segmento con el que me siento plenamente identificada porque soy costeña, nací en Cartagena, una ciudad hermosa rodeada de mar. Entonces, qué mejor que liderar el segmento que me identifica. Hoy vamos a hablar sobre la protección en alta mar y para eso la primera pregunta que quisiera hacerte es ¿por qué para ti es importante cuidar los mares? Mira, a nivel personal, proteger el océano es como proteger el corazón de mi ciudad y su cultura. Pero si ya lo miramos desde un punto de vista más amplio, cuidar el océano es súper importante porque por 4 razones para mí. La primera es que el océano absorbe aproximadamente el 25% del dióxido de carbono que generamos y genera más del 50% del oxígeno del planeta. Wow. 2, es el hogar de miles de especies. 3, más de 3.000 millones de personas dependen del océano para su sustento diario. Y sin mencionar que es la vía que mueve el 90% del comercio mundial, que es vital para la economía global. Entonces creo que son 4 razones suficientes por las que debemos una cuidar el océano. Responsabilidad muy grande. Definitivamente. Más allá de las iniciativas que cada persona puede hacer para proteger los mares, existen regulaciones globales enfocadas en esa protección. Sí, las zonas de conservación marina, que surgió como una de las iniciativas más poderosas para poder proteger los océanos. ¿Qué es una zona de conservación marina? Mira, son áreas específicas del océano que han sido protegidas para conservar la biodiversidad, para restaurar esos ecosistemas críticos y para asegurar que esas especies marinas puedan prosperar sin la interacción humana. Ya, entonces, en esas áreas específicas, esas actividades dañinas como la pesca industrial están limitadas. ¿A qué nos lleva eso? A que la vida marina prospere y florezca. Entonces nos preguntamos, bueno, pero PPG, ¿cómo apoya estas iniciativas? Con soluciones sostenibles. Nosotros apoyamos esas iniciativas globales. Tenemos recubrimientos avanzados que disminuyen el impacto ambiental en las operaciones de las embarcaciones y ahí es donde nosotros estamos apoyando a que pues la vida marina prospere. Helen, sabemos que hoy en día hay grandes desafíos para la industria del transporte marítimo. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Uno de los principales desafíos a los que se enfrentan es la corrosión y el daño estructural por el agua salada. El agua salada es uno de los mayores enemigos de las embarcaciones. La corrosión causada por la exposición constante al agua de mar representa un desafío crítico para la industria marítima. Cuando el agua salada interactúa con los metales de las embarcaciones, se acelera un proceso que puede comprometer la integridad estructural de un barco. Helen, ¿eso quiere decir que un proceso de corrosión en una embarcación puede incluso hacer que ésta se hunda? Efectivamente, cuando se aceleran estos procesos que pueden comprometer la estructura de un barco, se pueden generar desde pequeños puntos de oxidación hasta daños graves que pueden afectar la seguridad de la embarcación y por supuesto también impactamos ahí causamos daños ambientales, ¿ya? Entonces nos preguntamos cuál es el costo de ignorar estos problemas y es altísimo porque las reparaciones son costosas, porque las embarcaciones duran un tiempo fuera de servicio y porque el daño ambiental es bastante significativo. Es por esa razón que las embarcaciones durante un tiempo determinado, ya eso va de la mano con
con lo que se determinan las casas clasificadoras, las embarcaciones tienen que subir a dique para hacer los respectivos mantenimientos. Algunas suben cada 3 años, algunas suben cada 5 años. Esto lo hacen en los respectivos astilleros. Cuando hablamos de subir a dique es cuando las embarcaciones, para explicarlo como más claro, sale del mar, lo sacan del agua y revisan el casco que está conformado por la obra viva de la embarcación, que es lo que tiene contacto con la vida marina, y la obra muerta, que es lo que está expuesta a las condiciones atmosféricas. A eso nos referimos cuando hablamos de casco. Entonces, cuando suben las embarcaciones a dique en los respectivos astilleros, es para hacer los mantenimientos y evitar que este tipo de impactos por la corrosión puedan causar pues estos daños tan graves y que en el futuro se puede convertir en un problema bastante delicado, crítico, ¿no? Me gustaría adentrarnos ahorita un poquito más en la parte de los astilleros, pero antes de seguir a ese punto, quisiera saber qué otros desafíos podemos encontrar hoy. Otro de los desafíos a los que nos enfrentamos son las incrustaciones marinas, como son las algas y las almejas y otros organismos marinos que se adhieren al casco. ¿Cuál es el resultado? Una superficie más rugosa, lo que impide que la embarcación pueda avanzar con la eficiencia que se necesita. Entonces eso nos lleva a un aumento, puede que haya un aumento en el costo del combustible debido al esfuerzo que la embarcación debe hacer para poder avanzar. Lo que al final se resume en el impacto en el rendimiento operativo. Cuando tenemos más una embarcación demoras, con este tipo de organismos en el casco. Excelente. ¿Cuál crees tú que es ese costo que tiene utilizar soluciones que no sean sostenibles con el medio ambiente? Podría asegurarte que un impacto ambiental altísimo, porque el no utilizar, el no adoptar tecnologías sostenibles nos lleva a un aumento en el consumo de combustible, por supuesto, mayores emisiones que aceleran el cambio climático. A eso también le sumas que utilizar esos biocidas tradicionales, que son sustancias químicas para eliminar esos organismos marinos, pero que al final afectan gravemente el ecosistema oceánico. Por eso en PPG tenemos tecnologías innovadoras que nos permiten reducir el impacto ambiental de las embarcaciones para poder cuidar más de la biodiversidad marina y, por supuesto, reducir las emisiones. Aquí yo quisiera que nos adentremos un poquito más en cuáles son esas soluciones innovadoras y esa tecnología que podemos encontrar en el mercado para recubrimientos marítimos. Claro, tenemos recubrimientos avanzados como el Sigmaglide 2390, que elimina incrustaciones sin biocidas. ¿Cómo funciona? Este Sigmaglide utiliza una tecnología siliconada patentada que crea una superficie ultra lisa y de baja energía. Entonces, esto dificulta que los organismos marinos se adhieran al casco. Y cuando intentan hacerlo, al momento en que la embarcación está en movimiento, se desprenden con facilidad y nos permite tener un casco limpio y, por supuesto, una operación eficiente. Es decir, que este tipo de recubrimiento lo que hace es que se resbalen de alguna manera todos estos organismos exactamente. sin dañarlos, sin dañarlos porque están libres de biocida. Hablando de recubrimientos para embarcaciones, esa parte de, digamos, como que nos acabas de explicar, va en el casco, que es la parte que está sumergida, pero ¿qué otras soluciones existen y qué otras partes del barco requieren recubrimientos especializados? Todo se puede pintar en el barco. Entonces, además del casco, que está conformado por la obra viva y la obra muerta, como ya lo habíamos mencionado, podemos aplicar recubrimientos en la cubierta. Nosotros tenemos un portafolio amplio que le ofrecemos a nuestros clientes y que son de alto desempeño. Entonces, también podemos pintar la superestructura, que cuando tú ves una embarcación es como la edificación que tú ves sobre la cubierta. Por supuesto, eso también podemos todo pintar. lo que sobresale del mar. Todo, exactamente. Y digamos que
detalles o qué especificaciones puede tener, por ejemplo, un recubrimiento que se utilice para esa parte externa de la embarcación? Eso va a depender de la necesidad del cliente. Eso depende de lo que nosotros encontremos durante la inspección en campo. Entonces, basado en esa visita técnica que realizamos normalmente antes de iniciar un proyecto, es donde nosotros definimos cuáles son los esquemas que nosotros podemos ofrecer. Porque puede que encontremos algo que está muy afectado o puede que encontremos algo que no esté tan afectado. Entonces, de eso depende lo que nosotros le sugerimos al cliente. Helen, hace un momento nos contaste algo sobre cómo sacaban las embarcaciones del mar hacia los astilleros para hacer esos procesos de mantenimiento. Y me gustaría que nos explicaras o que nos contaran un poquito más cómo es el proceso de pintar un barco. O sea, siempre tiene que estar por fuera del agua, hay que sacarlo del astillero. ¿Cómo es? Nati, en la industria marítima existen dos tipos de mantenimiento. Uno que es el mantenimiento general, dry dock, que es cuando la embarcación sale del mar en los astilleros, como ya te lo mencioné anteriormente, y cuando le hacen ese mantenimiento general, que tienen que realizar la preparación de superficie y aplicar los esquemas sugeridos dependiendo del tiempo pues que se requiera, porque podemos sugerir esquemas para 3 años, esquemas para 5 años, ya eso va a depender de lo que con nosotros conversemos en su momento con el cliente, de lo que ellos hayan definido con las casas clasificadoras. Y el otro, que es el mantenimiento a bordo, que en la industria se conoce como sea stock, que son los mantenimientos que se hacen cuando las embarcaciones están en el mar, que normalmente lo hacen las tripulaciones. Por ponerte un ejemplo, nosotros tenemos un producto monocomponente que es uno de los que más consumen nuestros clientes. Ellos cuando están en el mar, en alta mar, si quieren hacer el mantenimiento de pintar una parte de la cubierta, es tomar el producto, mezclar, aplicar, tapar. Entonces, como es fácil de aplicar, por esa razón es que ellos compran muchísimo de ese producto monocomponente, por lo general para el mantenimiento a bordo. Excelente, Helen, mil gracias. Hemos venido hablando mucho de protección desde la parte de recubrimientos, pero me gustaría que empezáramos como a hablar del tema también como de la conciencia y de todas esas acciones que nosotros debemos de tener como personas para la protección y el cuidado de los mares. Y aquí es donde me gustaría preguntarte a ti, ¿cuáles son esos consejos que tú le darías a la sociedad en general para proteger los mares y los océanos? Yo creo que como sociedad podemos proteger los océanos reduciendo el uso de plásticos, promoviendo mucho la educación ambiental. En cuanto a la industria marítima, creo que el desarrollar tecnologías sostenibles también es un aporte grandísimo y al final pues es una acción de todos poder mantener nuestros mares limpios. Digamos que las iniciativas de sostenibilidad hoy también van mucho más allá. Las organizaciones cada vez están, digamos que, innovando mucho más tecnología. Las personas se están haciendo más conscientes, pero también hay temas de regulaciones, ¿cierto? Hay políticas en las que en algunos lugares del mundo ya se prohíbe el uso de plásticos de un solo uso. Valga la redundancia. Efectivamente, Nati, de hecho aquí en Colombia ya está prohibido el uso de plástico porque si nos vamos a ver, si no tenemos el control de todos esos residuos al final donde terminan en el mar y que se termina afectando la biodiversidad y los ecosistemas marinos. Entonces, definitivamente como es una acción de todos poder mantener nuestros mares limpios y creo que lo primero es crear conciencia de qué es lo que no podemos usar para poder afectarlo. Desde recoger esa botellita de agua que me tomé en la playa, si voy en una lancha, no voy a tirar nada al mar. Esas pequeñas acciones, todo suma. Entre todos podemos proteger nuestros océanos. De acuerdo, así es. Bueno, Helen, muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa que nos estás entregando. Antes de cerrar, yo creo que es importante hacer un llamado a la protección de nuestro ambiente. Hoy en día la sostenibilidad no es un tema de moda, realmente tenemos que proteger nuestro mundo, es el espacio que habitamos y lo tenemos que cuidar, tenemos que crear conciencia. Entonces, muchas gracias, Helen. Antes de cerrar, es costumbre en nuestro podcast hacer una
sección de preguntas rápidas donde Ok. nos vas a responder lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Listo? Claro, ¿Estás preparada? preparada. Cuéntanos un océano que sueñes conocer. El Océano Índico, por sus aguas cristalinas. Espectacular. Un color que te recuerde al mar. Azul profundo porque refleja lo grande que es el mar y como los misterios del océano. Protección o eficiencia. Van de la mano, ambos. Coral o peces. Ambos porque los corales es el hogar y los peces son los habitantes. Un beneficio clave de los recubrimientos marítimos. Sostenibilidad. Sostenibilidad o tecnología. Ambos. La sostenibilidad impulsa la tecnología. El mayor desafío de los océanos hoy. El impacto humano. Un lugar emblemático que te recuerde a algún tema marítimo. El puerto de Cartagena. El puerto de Cartagena porque es clave para el comercio marítimo en Colombia. Y una palabra con la que describirías los recubrimientos de PPG. Innovación, sin duda alguna. Helen, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A todos ustedes, muchas gracias por escuchar este nuevo episodio. Los invitamos a seguir escuchando nuestro podcast Color al Aire y los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, las pueden ver aquí abajo. Nos encontrarán en LinkedIn como PPG América Latina y en Instagram como PPG Región Andina y PPG México. Color al Aire es presentado por PPG, líder mundial en pinturas, recubrimientos y materiales especializados.